A lo largo de la historia han surgido imperios por todo el mundo y en todos los continentes, pero ¿te has preguntado cuáles son los imperios más grandes del mundo en toda la historia? El día de hoy haremos un viaje por la historia para conocer cuáles fueron los más poderosos. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios cuál imperio crees que sea el más grande de todos. Posiblemente vino a tu mente el Imperio Romano, que mucho se lee en las escuelas y literatura, y es que si bien es cierto que dejó un gran legado y fue pieza fundamental para la creación de Europa como la conocemos actualmente, de hecho no fue el más grande y ni siquiera aparece en ese top 5. Antes de comenzar con este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros videos. Número 5. La dinastía China Qing. China de hecho es uno de los países más antiguos del mundo actual, siendo uno de los países con más historia y avances tecnológicos de la antigüedad. Y si bien es cierto que China actualmente es el tercer país más grande del mundo con 9.6 millones de kilómetros cuadrados, de hecho no es nada comparado con lo que era antes. Incluso debes saber que la dinastía China Qing fue precedida por la dinastía Ming, conocida por sus jarrones. Esta de hecho también fue la última de las dinastías imperiales chinas, durando casi 3 siglos, sentando las bases para la China que conocemos hoy en día, pues se prolongó en el tiempo desde el año 1644 hasta el 1912, aunque tuvo su máxima extensión en el año de 1790, alcanzando una extensión territorial de 14.7 millones de kilómetros cuadrados, que para darnos una idea es un poco menor a la actual Rusia, la cual concentraba una población de 432 millones de personas en 1851, llegando a albergar en sus fronteras el 36.6% del total mundial, algo nunca conseguido por ningún otro imperio en la historia de la humanidad, ocupando la actual China, Mongolia, Manchuria, zonas de la actual Rusia y Taiwán. Número 4. El Imperio Español, conocido como aquel en el que nunca se ponía el sol, esto porque tomando en cuenta todas sus posiciones desde América hasta las Filipinas, siempre había un país donde estaba dando el sol. Tras el descubrimiento de América en el año de 1492, España exploró y conquistó grandes extensiones de territorio en América, desde el actual suroeste de Estados Unidos, México y el Caribe hasta Centroamérica, la mayor parte de Sudamérica y algunos fuertes y asentamientos aislados por las actuales Alaska y Columbia Británica. Todos estos territorios se integraron en la Corona de Castilla y más tarde como reinos de la Corona Española. Inicialmente se organizaron en 2 virreinatos, el de la Nueva España y el de Perú. Más tarde, con el descubrimiento y asentamiento en varios archipiélagos del Pacífico a finales del siglo XVI, se incorporaron al imperio las Indias Orientales Españolas, formados por las Filipinas, las Marianas, que incluían a Guam, la porción norte de Formosa, y las Carolinas, que incluían las Palaos. Todo esto bajo la jurisdicción de la Nueva España. Más tarde, en las porciones norte y sur del Virreinato del Perú, se crearon los de Nueva Granada y del Río de la Plata respectivamente. En América todos conocemos parte de la historia del imperio, sin embargo entre los siglos XVI y XVII fue el imperio más poderoso del mundo, esto bajo la dinastía de los Austrias, aunque fue en 1810 justamente cuando estallaba la independencia de México, con los Borbones cuando alcanzó su mayor tamaño, llegando a tener bajo su control 20.4 millones de kilómetros cuadrados con posesiones en Europa, América donde sus dominios recorrían el continente de norte a sur casi de forma ininterrumpida, África y Asia, donde mantuvo las islas Filipinas hasta el año de 1898, alcanzando aquí una población de 68 millones de personas y el 12.3% de la población mundial en el siglo XVII, superando así la extensión territorial de la actual Rusia. De hecho, hay autores como el historiador Raymond Carr que mencionan que uno de los momentos de máxima expansión es el comprendido entre los años de 1580 y 1640, esto durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, periodo en el que tuvo lugar la unión dinástica con Portugal, y también en su periodo de máxima extensión en el año de 1790, alcanzando aquí los 60 millones de habitantes. Número 3. Imperio Ruso. Todos sabemos que actualmente Rusia es el país más grande del mundo con una extensión de 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, hubo un momento en la historia que el Imperio Ruso contó con 22.8 millones de kilómetros cuadrados, que incluiría toda la actual Rusia, Alaska, parte de la antigua Persia o Manchuria, además de las actuales Finlandia y Polonia, alcanzando su época dorada entre el año de 1721
1921 y 1917, cuando se produjo la Revolución Rusa, y su población llegó a ser de 176 millones de personas, es decir, un 9.8% del total mundial en 1917. Albergó también en sus fronteras más de 100 grupos étnicos diferentes, aunque la etnia rusa componía el 44% de la población. Este imperio abarcó grandes zonas de los continentes europeo, asiático y americano, siendo el sucesor del zarato ruso. La expresión Rusia imperial designa el periodo cronológico de la historia rusa, el cual comprende desde la conquista de los territorios que se encuentran entre el mar Báltico y el océano Pacífico. Todo esto iniciado por Pedro I hasta la caída de Nicolás II y el comienzo de la Revolución Rusa de 1917. Por esos entonces, la capital del imperio fue San Petersburgo, rebautizada en 1914 como Petrogrado, a raíz del inicio de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, el imperio comprendía 22.8 millones de kilómetros cuadrados, y de acuerdo al censo de 1897, su población alcanzaba las 125.640.000 personas. La religión oficial del imperio era el cristianismo ortodoxo, controlado por el monarca a través del Santísimo Sínodo Gobernante. Sus habitantes estaban divididos en clases sociales tales como la nobleza, el clero, los comerciantes, los cosacos y los campesinos. Los nativos de Siberia y Asia Central fueron oficialmente registrados en el estrato Inodorovsky, es decir, extranjeros. Además del actual territorio de Rusia, en 1917, el imperio ruso incluía territorios de los estados bálticos como Estonia, Letonia y Lituania, además de Ucrania, Bielorrusia, la mitad oriental de Polonia, Moldavia, Rumania, el Cáucaso con Armenia, Georgia y Azerbaiyán, además de Finlandia, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, además de una parte de Turquía entre el año de 1741 a 1867. Incluso como dato interesante tenemos que el imperio ruso también incluía a partes como Alaska al otro lado del estrecho de Bering. También controló por cierto periodo la región Manchuria de China, la región norte de Irán y la mitad norte de Jeongeon, perteneciente a Mongolia. Número 2. Imperio Mongol. A pesar de que todos hemos escuchado sobre el gran conquistador Genghis Khan, quien fuera el mayor conquistador del mundo en toda la historia y quien en pocos años logró hacer de un grupo de guerreros nómadas el imperio más temido de su época y conocido por su frase inmortalizada: soy el castigo de Dios. Si no hubieses cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ti. A pesar de todo eso, pocos de nosotros sabemos que el imperio mongol ha sido de hecho el segundo imperio más grande de toda la historia del mundo moderno. El imperio mongol de hecho es el mayor de los imperios constituidos por territorios continuos, siendo fundado por Genghis Khan en el año de 1206. Tuvo su punto álgido cuando alcanzó aproximadamente unos 24 millones de kilómetros cuadrados de extensión, llegando a tener bajo su dominio un territorio desde la península de Corea hasta el río Danubio, albergando una población de más de 100 millones de habitantes y a incluir algunas regiones tan ricas e importantes como China, Mesopotamia, Persia, Europa Oriental, parte de India, Rusia, entre otros. Su historia, de hecho, parece tan mágica e impactante que es difícil de creer, pues Genghis Khan logró hacer en muy pocos años lo que nadie ha podido realizar, superando hazañas de otros grandes conquistadores como Alejandro Magno, creando a su alrededor teorías como que no pudo haber sido posible gran expansión en tan poco tiempo si no tuviera ayuda de un poder divino. La historia mongola está llena de altibajos, pues comienzan de la nada y actualmente quedando un país en Asia Central con un territorio poco menor al de países como México, situado en la posición 18ª mundial pero con un producto interno bruto de tan solo 43.000 millones de dólares, posicionándolo así en el puesto 118 de todo el mundo, además de tener una población de tan solo 3.5 millones de habitantes. Pero ¿cómo estos guerreros lograron tal proeza? Todo comenzó con el guerrero Temujin, cuando unió todas las tribus mongolas bajo su mando hacia el año de 1206. Esto cuando fue proclamado como el Gran Khan a la edad de 44 años bajo el nombre de Genghis Khan, como si se tratara de una referencia a los Khals en la exitosa serie de Juego de Tronos. Una vez proclamado, Gran Khan se enfrentó al imperio Jin de los Jurchen y a los Xixia en el norte de China, y ante la resistencia del imperio Corasmio fue a Asia Central, donde devastó la Transoxiana y el oriente de Persia y penetró en el sur de Rusia y en el Cáucaso. Sin embargo, sus logros fueron tan grandes en tan solo 21 años de reinado que es difícil de explicarlos, pues durante la guerra contra Xia Occidental en el año de 1227, Genghis Khan enfermó y murió a la edad de tan solo 65 años. Más tarde su descendencia continuó expandiendo el imperio, que llegó a su punto máximo a una
superficie de 33 millones de kilómetros cuadrados, teniendo así el récord como el mayor imperio de territorio continuo de la historia de la humanidad, siendo su periodo de máximo apogeo en el siglo XIII, momento en el cual alcanzó una población de 110 millones de personas, que en un mundo mucho menos habitado que el actual posiblemente llegó a suponer más del 25% del total mundial en el siglo XIII, llegando a ocupar China y Mongolia, parte de la actual Rusia, Turquía, Irán o Irak y parte de Europa Oriental. Número 1. Imperio Británico. El Imperio Británico comprendió los dominios, colonias, protectorados, mandatos y otros territorios gobernados o administrados por el Reino de Inglaterra y su sucesor, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Esto entre los siglos XVI y XX, y ha sido el imperio de mayor extensión hasta la fecha. La historia misma de Inglaterra está llena de magia, pues en la época del Imperio Romano solo existían tribus como los anglos, de donde proviene el nombre de Inglaterra, las cuales eran de origen germánico, los sajones, los bretones, escotos, pictos, celtas, entre otros, los cuales se van unificando en una isla de tan solo 130.000 kilómetros cuadrados, pero que han llegado a ser clave de la historia del mundo actual, de la mano de monarcas como Isabel I, quien sentara las bases del Imperio Británico de 1577 a 1590, con Jacobo I se derrotara a la invencible Armada Española y se sentara la primer colonia americana en Virginia, además de la reina Victoria y personajes de gran trascendencia en la historia moderna como Winston Churchill, quien dotara de un espíritu inquebrantable a la Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. Fue así como el Imperio Británico llegó a ser el más extenso de toda la historia de la humanidad, aunque sus dominios no fueran continuos geográficamente, sino que se repartían por los 5 continentes del mundo. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio Británico abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas, además de unos 35.000 millones de kilómetros cuadrados, lo que significaba aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, además de contar con la quinta parte de las tierras emergidas. Esto lo convierte en el imperio más extenso de la historia. La época culminante del imperio se produjo durante unos 100 años, conocidos como la Pax Británica, desarrollada entre el año de 1815 y 1914, a través de una serie de fases de expansión relacionadas con el comercio, la colonización y la conquista, además de periodos de actividad diplomática. Es así como probablemente el punto de máximo auge imperial puede situarse entre los años de 1884, cuando sucede el evento conocido como el Reparto de África, y en 1922 con la independencia de Irlanda. Sin embargo, su historia como imperio también fue duradera, pues abarca desde el año de 1497 hasta el año de 1997. Es así como cumple 500 años en el estatus de imperio, hasta que en el año de 1997 pierde su estatus al devolver a China el territorio de Hong Kong. Sin embargo, la historia del Imperio Británico es impactante, pues logró dominar territorios en todos los continentes, con una gran lista de países actuales bajo su dominio, encontrando a países como Egipto y más de 25 territorios en África, Canadá, Belice y otros 25 países en América y el Atlántico, la India, Afganistán o Qatar, además de otros 16 países en Asia, el Estrecho de Gibraltar o Irlanda, además de otros 6 territorios en Europa, Australia y Nueva Zelanda, además de otros 12 países en Oceanía, todo esto sin contar innumerables islas alrededor del mundo, y esto sin mencionar que de ella nació la superpotencia actual, las 13 colonias predecesoras de los Estados Unidos de América. Fue así como el Imperio Británico extendió la tecnología, la revolución industrial, el comercio, el idioma inglés y el gobierno británico por todo el mundo. La hegemonía imperial contribuyó al espectacular crecimiento económico del Reino Unido y al peso de sus intereses en el escenario mundial. Es así como llegamos al final de este viaje por los 5 imperios más grandes de la historia de la humanidad, que por su grandeza y poder han dejado huella hasta nuestros días, en casi todos los rincones del mundo. Espero que te haya gustado este video, y si es así puedes regalarnos un like o compartirlo con tus amigos. Les agradezco por haber visto este video. Recuerden que todos somos hermanos y nos vemos para la próxima.